Señor, estamos una vez más en esta oportunidad y venimos a darte la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, porque bueno tú eres y para siempre es tu infinita bondad y tu eterna misericordia. Te bendigo, Señor, en esta oportunidad, este lugar, esta casa, cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que se han hecho presentes. Papito lindo, toma tú, Señor, el control de sus vidas, de sus almas, de sus mentes, de sus corazones, Padre, y permite, Señor, que cada uno de los que estamos en este lugar podamos estar, Señor, de una forma íntegra, en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor. Bendecimos nuestras casas, Señor, allá el lugar donde habitamos, y bendecimos, Señor, a los que están en ella, Papito lindo. Pero te suplicamos, Señor, que esta noche, Señor, tú nos permitas poder estar de una forma integral en este lugar para poder recibir, Padre Celestial, el consejo de tu palabra, de tal forma, Papito lindo, que tú y tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de nuestras vidas. Hoy te suplicamos que tú puedas poner guarda, por favor, en nuestros labios, Señor, para que lo que hablemos venga, como siempre te lo suplicamos, Papito lindo, a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que venga a exhortar. Pues ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes para recibir la exhortación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús confesamos también, Señor, que tu palabra no regresa, Padre Celestial, a ti vacía, sino que antes bien cumple ese bendito propósito, Padre Celestial, por el cual tú has enviado esta palabra y por el cual tú has traído, Señor, a tus hijos a este discipulado en esta noche, Papito lindo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios los bendiga. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar, o a continuar hablando, porque ya el mes pasado iniciamos a hablar algo acerca del libro de Proverbios. Amén. Que en su momento, si ustedes se recuerdan, yo les decía que si hay un libro en la Biblia en donde se puede aprender de guerra espiritual, es el libro de Proverbios. Amén. Pero en esta oportunidad, tal vez ustedes ya hayan escuchado más o menos parte del tema. Yo quiero a la vez empezar acá y a la vez ir terminando, si se puede, este tema, que yo lo empecé a hablar, mis amados hermanos, con los hermanos allá en Guatemala, en los discipulados precisamente. El Señor puso una necesidad en mi corazón de hablar acerca de los sacerdotes, del sacerdocio, amén, porque la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra diferentes tipos de sacerdotes, amén. Y pues la Biblia dice que el Señor ha constituido con nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Cuando lo escudriñamos, no es lo mismo ser rey a ser sacerdote. Amén. Y eso fue lo que a mí me marcó para empezar a escudriñar los sacerdocios. Amén. Y escudriñando eso, me topé con esta cita, mis amados hermanos, de Éxodo, capítulo 28, versículo 4. Amén. Ahorita la vamos a leer. Solo les voy a mencionar el tema y empezamos a hablar acerca de la vestidura del sacerdote. Amén. Y en la parte donde aún vamos hablando es la túnica bordada. Amén. ¿Y por qué aparece ahí la soberbia? Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a hablar de la soberbia, pero vamos a entender un poquito acerca del por qué la túnica bordada. Entonces vean, repito, escudriñando a los sacerdotes, amén, y topé con esta cita que la Biblia nos habla acerca de la vestidura que el sacerdote tiene que tener, amén. Por eso, si se recuerdan, el día sábado, mis amados hermanos, en el ensayo de alabanza empezamos a hablar de la forma, amén, de las cosas que como ministros de alabanza tenemos que hacer y poner en práctica. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes y yo, solamente con ver la forma de vestir de una persona, logramos identificar qué es la persona. Si vemos a una persona, lógicamente lo voy a decir, ¿verdad? Y lo vamos a entender, pero es con uniforme de policía. O sea, solo basta con ver el uniforme y ustedes y yo identificamos, es policía. Si vimos a una persona con una bata blanca y estetoscopio, creo que se llama esa cosa que ponen acá, ¿qué vamos a decir que es? Es un doctor. O sea, se echa de ver lo que es solo por la forma de vestirse. Y acá pues Dios dio instrucciones, mis amados hermanos, muy puntuales, en donde al sacerdote le colocó una vestimenta. Y
Ya mencionamos en su momento, dice acá Éxodo 28:4, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, y hasta ahorita todavía continuamos hablando, hace mucho tiempo ya, de la túnica bordada, amén, que es una de las prendas de las vestiduras del sacerdote. Nos faltan hablar de muchas prendas todavía: la mitra y el cinturón. Aquí aparecen unas, pero cuando seguimos leyendo aparecen más prendas, amén, de la vestidura sacerdotal, amén. Dice: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis, ¿qué dice ahí? Sacerdotes, amén. Bueno, este es el único significado que voy a mencionar. La palabra túnica, esa que aparece ahí, túnica bordada, significa cubrir, amén. Pero vamos a leerlos todos. Cubrir, camisa, ropa, túnica, vestido, vestidura, vestir, vestido a manera de camisa larga. Ahorita les voy a poner una imagen para que puedan ver ustedes cómo era esa túnica. También dice túnica de diversos colores. Ok, ahí está. La túnica de la que estamos hablando, mis amados hermanos, es la blanca, amén. Que esa es la túnica que tenía que llevar el sacerdote, mis amados hermanos, dentro de su vestimenta, amén. Luego está el efod. Bueno, ahí está toda la vestimenta que tenía que llevar el sumo sacerdote, mis amados hermanos. Pero repito, de la que estamos hablando es la túnica bordada, que es lo que ustedes ven en la imagen, la blanca, amén. Encima está el efod y el pectoral, que el efod básicamente es lo que ven en la imagen, que está de azul hasta el borde también, y el pectoral pues es lo que tiene en el pecho, donde están las piedras. Pero si nos damos cuenta, abajo de esas dos prendas está la túnica de la que estamos hablando, que es la túnica bordada. Pues esto se los voy a leer, porque aquí con ustedes pues nunca lo he explicado, ¿verdad? Pero yo voy aquí a grandes pasos para poder llegar a donde tenemos que llegar el día de hoy. También esto, la túnica. Si ustedes se recuerdan, uno de estos días hablamos, mis amados hermanos, de un valor numérico de las palabras. Yo les explicaba que tanto las letras hebreas como las letras griegas tienen significados y valores numéricos, amén. Pues cuando se escudriña esta palabra túnica, el valor numérico en gematría, al sumar todas las letras que forman la palabra túnica, da 870. Ese es el valor numérico. Pero hay algo muy importante acá, que ese valor 870 es el mismo valor numérico de la frase con corazón pacífico en la tierra, amén. Y cuando leemos, la túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto, amén. La túnica, y esto es lo que me interesa, libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir, escuchen esto, contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón, amén. Por eso como lo veíamos ahí en este significado, que la palabra túnica significa, amén, todo lo que está ahí, si lo podemos resumir, cubrir, amén. Y entonces, mis amados hermanos, al leer y entender esto, de que la túnica servía para combatir, escuchen bien, contra todas las cosas que pudieran estorbar el corazón del sacerdote. Bien, algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, ustedes son mujeres, ¿verdad? También nosotros somos hombres, y que todos tenemos un corazón. La Biblia dice, amén, que más engañoso que todas las cosas, dice, es el corazón, amén. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo podrá reconocer? ¿Quién lo podrá escudriñar? Pues la misma Biblia dice que, vamos a decirlo así, bueno, es la Biblia, la palabra de Dios, la única que puede sondear la profundidad del espíritu, del alma y del cuerpo y del corazón del ser humano, amén. Pero resulta que dice acá, el libro de Mateo 15, 19 al 20, y Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, dice así, dicen más o menos lo mismo, porque del corazón, dice, provienen
los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Hay un listado ahí de 7 cosas que según el evangelista Mateo dice que provienen del corazón. Amén. Y en lo que acabamos de leer hasta abajo, dice que la túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Aquí hay un listado de 7 cosas que, según lo que dice aquí Mateo, estorban el corazón, estorban a la persona, mis amados hermanos, y que estas cosas provienen del corazón. Amén. Entonces pudiéramos resumir de que todo aquel que tenga un corazón le van a intentar estorbar estas cosas. ¿Y qué le es necesario, según lo que acabamos de ver en esta imagen? Que espiritualmente hablando, él o ella estén cubiertos. ¿Por qué? Porque la palabra túnica significa cubrir. Pero vean esto es muy importante, mis amados hermanos. Vamos a ver si me logro dar a entender por qué. Porque definitivamente, como está el clima ahorita, está lloviendo. No es lo mismo, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, que ustedes y yo estuviéramos, por los significados que tiene acá, dice vestidura. La palabra túnica es una vestidura, es un vestido. Amén. Como está el clima, definitivamente no es lo mismo a que estuviéramos sin vestidura a que tengamos vestidura. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que todos entendemos que si estuviéramos sin vestidura, ¿cómo estuviéramos ahorita con este clima? Temblando, ¿verdad? Muertos de frío. Mas sin embargo, a pesar de que el frío se percibe un poquito, pero no estamos. ¿Por qué? No estamos temblando. ¿Por qué? Porque tenemos ropa, tenemos una cobertura. Amén. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque pensemos que alguien pudo haberse lastimado, ¿verdad? Y tiene una herida. Ustedes y yo sabemos que las heridas, pues normalmente hay que cubrirlas, ¿verdad? Amén. Pero si esa herida, mis amados hermanos, no se trata, amén, por medio también de esa cobertura, estoy hablando ahorita literalmente. O sea, ¿qué pasa con esa herida? Se infecta, ¿verdad? Le cae una infección y Dios nos libre. Es un pensamiento, estoy siendo exagerado probablemente, pero así le ha pasado a mucha gente. Puede llegar a caer gangrena por una, vamos a decirlo así, simple herida. Amén. Si esa herida no se trata, no se cubre, que es muy importante, pues ¿qué puede llegar a pasar? De que la persona pueda llegar a perder hasta la pierna. Yo conocí a una persona en Guatemala de que a él lo asaltaron, pero en medio del asalto él intentó cubrirse y puso la mano y le cortaron la mano. En medio de todo empezaron a buscar y encontraron la mano. No sé cómo habrá pasado. El asunto es que hagamos de caso que el problema fue acá, pero la mano fue a parar al otro lado del cerco y encontraron la mano. Se le llevaron la mano y todo, y los doctores lo operaron y se la pusieron. Pero ¿qué creen que pasó? La mano, no sé cuánto tiempo lo habrán encontrado después, ya la mano ya no servía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le empezó a caer gangrena en lo que tenía bueno. Entonces, hasta el día de hoy, si todavía está vivo, porque ya no lo volví a ver, le tuvieron que cortar hasta acá. O sea, el accidente fue, el problema fue acá. Le pusieron la mano que ya no estaba buena y le tuvieron que quitar hasta acá. Hasta el día de, la última vez que lo vi, pues estaba vivo, definitivamente, ¿va? Pero ¿por qué les digo esto? Porque por algo, mis amados hermanos, mal, que no se trató bien, mejor dicho, me perdió todo el brazo. Ok, cuando hablamos de este tipo de cosas que dice la Biblia, y no lo digo yo, que están en el corazón, si estas cosas no se tratan, entiéndase, no se cubren, no se manifiestan, entendamos esta túnica bordada, mis amados hermanos, en este momento como una cobertura espiritual, una cobertura ministerial. O sea, si yo este tipo de cosas no las expongo, no van a poder ser cubiertas, sino solamente van a ser encubiertas. Amén. Y no es lo mismo cubrir a encubrir. Por ejemplo, ustedes y yo podemos tener pan en la mesa. Amén. ¿Será que el pan normalmente se queda así descubierto? Se cubre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay moscas.
Pero imagínense que nos pongan a barrer la casa o la iglesia y yo por pereza, ¿verdad? Lo que hago es levanto la alfombra y pongo ahí la basura. ¿Cómo está eso? Eso no está cubierto, está encubierto, porque lo que yo no quiero es que se den cuenta que hay basura, pero en su momento, más de alguien va a venir a esa alfombra. Si yo solamente con este tipo de cosas, mis amados hermanos, las tengo encubiertas, entiéndase, solamente presento una fachada, una apariencia, en su momento alguien va a hacer que esas cosas se manifiesten, y entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos libre, se cumplirá lo que escrito está, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque a la gente se le manifestó algo que ellos pensaban que no tenían o que nadie sabía, y los estorbó. Ahora bien, cuando avanzamos al libro de Marcos, mis amados hermanos, recuérdense que esta enseñanza definitivamente ellos la tuvieron que escuchar del Señor Jesús, y ellos escriben, mis amados hermanos, los dos están hablando de lo mismo, pero vean que hay una pequeña diferencia. Dice Marcos 7, 20 al 23, dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y aquí yo quiero que ustedes vayan contando, por eso lo resalté con diferentes colores. Dice: dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Son 13 cosas que dice, mis amados hermanos, Marcos. Y aquí en Mateo, veíamos que Mateo describe nada más 7. Pero cuando las comparamos, ¿verdad? Entonces yo saqué este cuadrito, mis amados hermanos, nos damos cuenta que en realidad las cosas, tomando a Mateo y tomando a Marcos, que están en el corazón y que salen, y como lo leímos en la imagen, y que son unas cosas que pueden estorbar el corazón del sacerdote, según lo que la imagen dice ahí, son 15, que a su vez pudieran ser 16, pero yo resumí ahí en el cuadrito número 5, robos y hurtos, tomándolos como uno solo, aunque en su momento lo he mencionado, que robar y hurtar no es lo mismo. ¿Por qué? Porque alguien que sufre un robo, pues le robó a alguien que no lo conocía, pero el hurto el significado de la palabra hurto es aprovecharse de la confianza de alguien para robarle. Amén. Pero un robo, pues nadie me tiene que tener confianza para robarme, pero el hurto entonces es que alguien de mi confianza me robe. Y parecía lo mismo, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que tiene que haber confianza. Ok, entonces lo voy a leer. Las 15 cosas según Mateo y según Marcos que salen del corazón del hombre y que lo estorban son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos o hurtos, falsos testimonios, calumnias, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia. Y este es el que estamos hablando hasta el día de hoy aún, y es la soberbia. Nos faltaría hablar de uno que es la insensatez. Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto, mis amados hermanos? Sí, en realidad el tema original fue el sacerdocio. Amén. Luego el sacerdocio nos llevó a escudriñar las vestiduras sacerdotales, y dentro del escudriñar las vestiduras sacerdotales encontramos una prenda que es la túnica bordada, y como lo acabamos de leer, la túnica bordada sirve para contraatacar todas aquellas cosas que pueden estorbar el corazón del sacerdote. Y aquí lo acabamos de leer en Mateo y en Marcos, hay 15 cosas por lo menos. Amén. Porque yo me puse a buscar en diferentes versiones y siempre aparecen, mis amados hermanos, las mismas cosas, 7 en uno y 13 en otro. Pero por ejemplo aquí donde dicen, vamos a ver, engaño, por ejemplo, en la otra dice mentira, y así sucesivamente. Este cúmulo de cosas se puede ir engrosando y engrosando, y llegamos a un momento en el que definitivamente no son solo 15 cosas las que estorban el corazón del hombre.
sino cualquier cosa, mis amados hermanos, puede llegar a estorbar el corazón del hombre. Miren, esto que está en la pantalla, solo voy a leer, tal vez solamente, no, solo voy a leer los significados. Lo demás ya no, porque esto, repito, yo ya lo expliqué. La palabra soberbia, esta palabra que aparece aquí en Marcos 7:22, donde dice soberbia y la insensatez. Estos son los significados. Tomamos en su momento por lo menos 5, porque hay más. Número 1, esto es lo único que voy a leer: soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Hay muchos más significados, pero a mí esto me llamó la atención, y dentro de algunos que no coloqué, lo que más me llamó la atención es que, vean esto, no es lo mismo decir soberbia a decir soberbio. No es lo mismo de decir, mis amados hermanos, insolencia a decir insolente. Amén. Perverso. Amén. Ok, ¿por qué les hago ese énfasis? Coloqué estas otras dos, desprecio y presunción, pero ¿por qué les hago el énfasis en esas tres? Porque, repito, no es lo mismo decir soberbia a soberbio, insolencia a insolente, porque la insolencia, lo vamos a decir así, o la soberbia, es como la administración, pero el soberbio, el insolente o el perverso es la persona. Amén. Entonces, cuando se habla de esto, a mí me llamó mucho la atención que la palabra soberbia en sus significados, básicamente lo que yo puedo ver ahí y entender, es que los significados de la palabra soberbia son las características de una persona. Amén. Por eso dice soberbio, insolente, perverso. Amén. Y bueno, pero vamos a avanzar. Nada más les digo eso. Y esto que está aquí son más significados de la palabra soberbia. Y me gustó mucho, mis amados hermanos, por eso lo coloqué aparte. La palabra soberbia también significa, miren, escuchen esto, sustantivo masculino. Amén. Ahí está lo que les acabo de decir, de que entonces la soberbia está describiendo a una persona. Amén. Pero aquí dice, mis amados hermanos, que es un sustantivo masculino. Entonces tal vez no entendamos mucho la palabra sustantivo, pero ¿qué entendemos por la palabra masculino? ¿Perdón? Que está hablando de un hombre, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención. Ahora bien, ¿qué significa esa frase? Sustantivo masculino. Son los significados que están abajo. La palabra sustantivo masculino, esto nos lo enseñaron en idioma, mis amados hermanos, pero repito, la palabra soberbia, según el diccionario, amén, de la concordancia Strong, significa sustantivo masculino, haciendo énfasis a una entidad varonil, ¿verdad? Pero ¿qué es el sustantivo masculino? Vamos a decirlo así, dentro de una oración. ¿Qué es el sustantivo masculino? Dice que tiene existencia real e independiente de la sustancia o fundamento de las cosas. Entonces, un sustantivo masculino, pues, dentro de una oración, repito, es que se está hablando de algo que es real. Amén. No es una imaginación. Amén. Sino es algo que es real. Amén. Pero lo que más me llamó la atención, vamos a avanzar, mis amados hermanos, es de que cuando escudriñamos ese sustantivo masculino, voy a regresar acá, de este sustantivo masculino dice que tiene existencia real e independiente. El énfasis lo hace en relación a Lucifer. Y Lucifer, mis amados hermanos, pues es vamos a decirlo así, es una entidad masculina. ¿Amén? Entonces, ¿por qué es que a mí me llamó mucho la atención y a qué me llevó el entendimiento de que la palabra soberbia, por qué describe las características de una persona? Amén, porque la persona que está describiendo es a Lucifer. Entonces, la soberbia, mis amados hermanos, es la cultura de Lucifer en la vida de la persona que es soberbia. Ok, cuando hablamos de cultura, por ejemplo, para poder darles un ejemplo, según ustedes, bueno, esto es más fácil.
según el conocimiento que ustedes tienen, ¿esto qué es? Sí es madera, pero ¿qué es? Es una mesa, muy bien. ¿Y de qué está hecha? De madera. ¿Y de dónde sacaron esa madera? De un árbol, muy bien. Entonces, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque esa mesa, que es de madera, es cultura de un árbol. Y así todo lo que ustedes y yo podamos ver de madera, es cultura de un árbol. Porque eso ya no es un árbol, ¿verdad? Esa es una mesa, pero que está hecha de madera. Pero la cultura, el material, lo sacaron ¿de dónde? De un árbol. Entonces, así, mis amados hermanos, les pongo ese ejemplo. Así es cuando yo digo que la soberbia es la cultura de Lucifer en la vida de la persona. Es así como ese ejemplo que puse en la mesa, que no es lógicamente el mismo Lucifer, pero sí es su esencia, sí es su naturaleza, es su cultura. Y esto puede llevar que Dios nos libre a que el cristiano que padece de soberbia se convierta y lo dice la Biblia, en un diablo. Amén. Recuerden que la Biblia dice, mis amados hermanos, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, le dice: no los escogí yo a todos ustedes y uno de ustedes es un diablo, le dice. ¿De quién estaba hablando? De Judas. No estaba hablando de Satanás, sino estaba hablando de Judas. Y Dios le dice, el Señor Jesús le dice: y uno de ustedes es un diablo. Amén. Pero bueno, esto yo voy a avanzar, mis amados hermanos, porque esto yo ya lo expliqué. Recuérdense que les mencioné que íbamos a hablar del libro de Proverbios, ¿verdad? Y para poder explicar la soberbia, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que hice? Me fui al libro de Proverbios, y en el libro de Proverbios la palabra soberbia y sus palabras similares, ¿verdad? O que utilizan la misma palabra hebrea, solamente aparecen 5 veces. Entonces yo voy a tratar, con la ayuda del Señor, aunque ya lo he hecho, ¿verdad?, de hablar de la soberbia que aparece en el libro de Proverbios. Que repito, la soberbia de la que está hablando es la cultura de Lucifer en la vida de aquella persona, mis amados hermanos, que según él o ella no tienen soberbia. Pero aquí no me voy a detener mucho porque esto yo ya lo expliqué. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice: por la soberbia, puede decir por la cultura de Lucifer en la vida de la persona, solo viene la contienda. Tratemos, mis amados hermanos, de enseñar, instruir, corregir a una persona que padece de soberbia. Les aseguro que nos va a parar maltratando. Por eso dice ahí: por la soberbia solamente viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Esto solo lo voy a mencionar, no lo voy a leer. En el capítulo 14 del libro de Isaías, mis amados hermanos, yo les aconsejo, en su momento se los dije, que lean todo el capítulo 14. Habla de la caída de Lucifer. Por eso dice ahí: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Amén. No lo voy a leer todo, pero cuando ustedes y yo leemos el capítulo 14 de Isaías, yo encontré, leyéndolo así minuciosamente, 38 características, mis amados hermanos, de Lucifer como el señor de la soberbia. Tampoco las voy a leer porque ahí se me va el tiempo. Amén. Pero dice aquí Proverbios que por la soberbia solo viene la contienda. Y la palabra, mis amados hermanos, contienda tiene que ver, solamente voy a leer esto, con una querella. Amén. Y lo opuesto a una querella es la concordia o la paz. Por la contienda viene la disputa, y lo opuesto a la disputa es ceder, pacificar, apaciguar y calmar. Y saben que esta palabra apaciguar a mí me ha marcado mucho en estos últimos días. ¿Qué les digo? Unos 15 días tal vez para acá, tal vez menos, porque leí, mis amados hermanos, en el libro de Mateo, cuando el Señor está hablando de las bienaventuranzas, y dice: bienaventurados los pacificadores, dice. Y me llamó mucho la atención, porque ellos serán llamados, dice, hijos de Dios. Entonces miren qué tremendo, mis amados hermanos: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y yo no sé, mis amados hermanos, nosotros ante alguna querella, ante alguna disputa, sobre todo los casados con nuestro cónyuge, ¿qué tan, como lo dice acá, apaciguadores somos? ¿Será que somos nosotros los que promovemos la paz o seremos nosotros los que promovemos lo que decimos, le echamos más leña al fuego? Bueno, si dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿qué sería todo lo contrario? Desventurados los que provocan querellas o disputas, porque ellos serán llamados hijos de Lucifer. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, en esta vida, ay Dios mío, sale uno de una, y ahí viene la otra ya, mis amados hermanos, pero Dios es bueno, decimos amén. Bueno, esto que está en la pantalla también yo ya lo expliqué, fue lo que terminé de explicar, si se recuerdan, en el video que les envié ayer al grupo, amén. Por eso solo lo voy a mencionar. Esta es la otra vez que en el libro de Proverbios aparece la palabra soberbia, amén. Y dice acá que la soberbia es igual a, miren qué tremendo esto, la necedad, la arrogancia y al ser descuidado. Vean qué dice. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. Pero vean, pero el necio, número 1, es arrogante. Esa palabra arrogante es la misma palabra soberbia de la que estamos hablando, pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces por eso yo les colocaba acá que la soberbia es igual a necio, necedad, arrogante, arrogancia, y descuidado, descuido. Amén. En su momento, cuando yo explicaba esto, le decía a los hermanos, ¿quién pudiera decir que el ser descuidado es ser arrogante, es padecer de soberbia? Pues hablándolo humanamente podríamos decir ninguno, mas sin embargo la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que el ser descuidado nos puede llevar a ser arrogantes, que el Señor nos libre. Ay, bueno, solo voy a leer. Un estudio realizado en la Universidad de Yale descubrió que los niños pequeños entre 5 y 7 años, vean eso qué tremendo, ya muestran cierto pensamiento arrogante, pues creen que pueden saber más que los adultos. ¿Quién se pudiera imaginar, mis amados hermanos, que un niño, imagínense, 5 y 7 años, ya pueden estar padeciendo de soberbia? Por eso lo mejor que ustedes y yo podemos hacer es buscar ser humildes siempre, mis amados hermanos, y apaciguarnos. ¿Se acuerdan lo que nos decía el apóstol el día que vino? Que decía el apóstol Pablo, amén, pobre de mí, ¿quién me librará? La Biblia dice de este cuerpo de bajeza, pero el apóstol decía de esa fiera que llevo adentro. Yo no sé si a veces les ha pasado, pero esa fiera que llevamos adentro, mis amados hermanos, quiere manifestarse. ¿Y qué hay que hacer? ¿La dejamos salir? ¿Qué pasa si la dejamos salir? Mejor ni averiguar qué pasa. Ok, número 2 dice, la persona arrogante no da ese paso madurativo, sigue creyendo que puede ganar siempre y lo que es aún peor, cree que merece ganar siempre. Esto nos indica que en la base de la arrogancia se esconde una actitud infantil y un problema de autoestima. Voy a avanzar porque esto ya lo expliqué, esto que está en la pantalla también. Aquí, ¿qué fue lo que hice aquí con eso que ven en la pantalla? Me metí, mis amados hermanos, a buscar, como se los hemos hablado, de este tipo de gente que escudriña, a eso se dedica, la forma de actuar del ser humano, del por qué actúa de tal o cual manera. Y dicen ellos, mis amados hermanos, que una persona que padece de soberbia, arrogante, dice que tiene por lo menos 7 características principales. Número 1, deseo exagerado de recibir elogios. Y dicen ellos que este deseo exagerado de recibir elogios es que buscan constantemente la admiración de los demás, y la arrogancia se alimenta de los halagos. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando a uno le dan más halagos que correcciones. Me decía un hermano hace muchos años, imagínense, yo ni siquiera era pastor, pero todavía me acuerdo de lo que él me decía. Mira, me decía, vos tenés que cuidarte
de los hermanos infladores. Yo decía, ¿quiénes son los hermanos infladores? Son aquellos que vienen y te empiezan a inflarme como un inflador, diciéndote que qué bonito haces esto, qué bonito haces lo otro, y de repente esos mismos hermanos infladores llegan con un alfiler y te explotan. Cuídate de eso. Entonces, mis amados hermanos, todos aquellos que nos estén halagando, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede, que el Señor nos libre, fomentar en nosotros la soberbia. Número 2, una persona que padece de soberbia, dicen ellos, habla constantemente de sí mismo. La arrogancia está íntimamente vinculada al egocentrismo. Número 3, no reconocer los errores ni aceptar las críticas. No suele reconocer sus errores, nunca se equivocan y siempre encuentran una justificación. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Yo decía el día de ayer, porque ayer terminé de grabar esto aún, de que ¿por qué no ser sincero? Simple y sencillamente, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita está lloviendo y toda la situación, ¿verdad? Mira, pastor, que me pasó esto y esto y lo otro. O sea, ¿por qué no ser sincero? Pues simple y sencillamente no tenía ganas. ¿Por qué buscar justificarse? Amén. Entonces, esto lo decimos ¿por qué? Porque la mayoría, mis amados hermanos, de personas, y no hablo de cristianos, sino de personas, ante tal o cual situación no pudieron ir, no pudieron asistir, no quisieron, siempre se busca una justificación, una excusa. Y eso lo que demuestra es que, sorprendentemente, hay soberbia. Amén. Pero vamos a avanzar. El perdón no existe en su vocabulario. Nunca se equivocan. Para ellos el problema siempre lo tienen, ¿dónde voy? La otra persona, y aunque se equivoquen, siempre espera que la otra persona le pida disculpas. Intolerancia hacia lo diferente. El problema es que su autoestima se apuntala sobre los defectos ajenos, y ya que necesitan hacer sentir inferiores a los demás para sentirse superiores. Número 6, sobrecompensar las debilidades. Por temor a que los demás descubran sus puntos débiles, imponen sus ideas sin lugar al diálogo. Y número 7, actitud intimidante. No tienen reparos para expresar su ira, sobre todo contra los débiles emocionalmente. Amén. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos. Vamos a mencionar esto nada más, porque acuérdense que les dije que, según Proverbios, dice, el sabio, dice acá, pero el necio es arrogante, amén, y descuidado. Necio, arrogante y descuidado. Aquí vamos a hablar, mis amados hermanos, de un poquito de la necedad. Dice Eclesiastés 10:12. Perdónenme si voy muy rápido, pero es que esto yo ya lo expliqué. Imagínense, sin hacer un breve resumen, ya llevo casi 40 minutos. Pero ya solo 2 y empiezo con lo de hoy. Esto. Dice acá, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y al final de su habla perversa locura. Entonces vean, la necedad, mis amados hermanos, en la boca es hablar puras tonterías. Y por último, el descuido es falta de interés, falta de atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Bueno, bendito Dios, logré terminar, y esto es lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy. No nos olvidemos de que estamos hablando de la soberbia. Amén. Y la Biblia nos muestra acá, mis amados hermanos, en Proverbios 18:3. Amén. Vean, vamos a leerlo primero y después vamos a regresar al punto para que lo tengamos presente y entendamos por qué. Dice, el impío entra acompañado del desprecio. Esa palabra desprecio es la misma palabra que estamos hablando, soberbia. Solamente que aquí no dice soberbia, sino que le colocaron la palabra desprecio, pero es la misma. Amén. Entonces dice acá, el impío entra acompañado del desprecio, número 1, la deshonra y la vergüenza. O sea, vean eso. Por eso yo le coloqué acá, a este punto, que la soberbia, mis amados hermanos, es la compañía del impío. Miren qué tremendo. Entonces la soberbia no
se relaciona con cualquier tipo de persona, sino según la Biblia, que Dios nos libre, mis amados hermanos, pero vamos a decirlo así: si yo padezco de soberbia, entonces según la Biblia, padezco de impiedad también. No soy tan piadoso como yo pensaba. Pero vamos a avanzar, vean esto, pues. La palabra aquí, desprecio, dice que lo que significa es faltar al respeto. Y acá, mis amados hermanos, no sé quién me pueda ayudar. Para ustedes, ¿qué sería una falta de respeto? O sea, alguien que ustedes puedan decir: es que me faltó el respeto. Pero para ustedes, o sea, algo que a mí me faltaba el respeto, o sea, tomaron lo personal, me faltó el respeto. Ya, por ejemplo, ¿verdad? Es que me gritó delante de la gente, ok, eso es desprecio, me faltó el respeto. Amén. Y la Biblia, no lo digo yo, mis amados hermanos, está demostrando de que esa falta de respeto, según lo que estamos leyendo acá, ¿por qué es? Recuérdense que el desprecio es soberbia. Y aquí dice que la palabra desprecio significa falta de respeto. Y si alguien me falta a mí el respeto, ¿por qué es? Porque es soberbia. Pues yo no sé. Bueno, vamos a poner el ejemplo como padres. Yo lo puedo poner como pastor, porque soy pastor, ¿verdad? Pero alguna vez, mis amados hermanos, ustedes como padres, yo como pastor, mejor ni les digo cuántas veces, pero le han tenido que recordar a sus hijos: momento, recordate que soy tu mamá. ¿Por qué? Una falta de respeto. Y ahora si me preguntan si yo como pastor le he tenido que recordar a la gente quién soy, es que a la gente, mis amados, como que se les olvida con quién están hablando, y ellos piensan en su ignorancia, en su impiedad, en su falta de respeto, en su soberbia, que los pastores o los padres son igual con la gente con la que se relacionan allá afuera. Y no, mis amados hermanos, no es así. Miren, nosotros, no hablo por mi esposa y por mí, sino por los pastores a nivel general. Al menos les digo, la mayoría de pastores que yo conozco no querían ser pastores, incluido yo. Yo no quería ser pastor, ni por la cabeza se me pasaba a ser pastor. Yo quería ser, en lo secular, arquitecto, y en el mundo, rockero. Imagínense ustedes. ¿Y por qué resulté siendo pastor? Pregúntenle al Señor. Amén. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente, mis amados hermanos, que padece de esto, que es necesario recordarle quién es uno. ¿Para qué? Para que como que pongan los pies en la tierra, ¿verdad? Y sí es cierto. Uy, papá, mamá, perdóname. Pastor, pastora, disculpe, no debía hablarle así. Ok, pero ¿de dónde viene esa falta de respeto? De la soberbia. Amén. Es que miren, mis amados hermanos, faltarle el respeto a una persona, eso no es cualquier cosa. Es que es una persona. La persona tiene dignidad, la persona tiene derechos, mis amados hermanos. Y una frase que dice mi esposa y yo, cuando ella la dijo por primera vez, la atesoré, de que la misma misericordia, mis amados hermanos, que ustedes y yo le vamos a pedir a Dios para nosotros, la misma misericordia va a tener Él para con nuestros enemigos. Si la Biblia claramente dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino el deseo de Él es que, sin excepción, todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y será que dentro de ese todos estará también mi enemigo? Definitivamente también es creación de Dios. Amén. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, porque ustedes y yo debemos de aprender a respetar a las personas, sobre todo aquellos que en determinado momento nos han hecho un bien. Amén. Y aunque después, mis amados hermanos, de X relación nos hayan hecho un mal, pero si en su momento nos hicieron un bien, la Biblia muestra que ese tal o esa tal persona, ¿verdad? Pues es mi prójimo.
Amén. ¿Y qué debería de hacer yo? Aunque él o ella me falte el respeto, yo tengo que respetarlo, yo tengo que respetarla, porque si yo no lo respeto, si yo no la respeto, ahora con este entendimiento de lo que estamos adquiriendo, mis amados hermanos, se va a manifestar lo soberbio que soy, lo soberbia que alguien puede hacer. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, sobre todo dentro del matrimonio, ¿verdad?, con estarnos faltando el respeto. ¿Por qué? Porque según la Biblia, faltar el respeto a alguien es desprecio. ¿Y qué es el desprecio? ¿Qué es? Es soberbia. ¿Y qué es la soberbia? La cultura de Lucifer en la vida del cristiano. No debería de ser así. Ustedes y yo no deberíamos de faltar el respeto a nadie. Mejor, amén, como dicen por ahí, ¿verdad?, contar hasta 10. No funciona, mis amados hermanos, ya lo probé y no funciona. Llega uno hasta 1000 y dan ganas, después de 1000, más ganas le dan a uno. Amén. Pero mejor, no le faltemos el respeto a nadie. Ok, si la gente no ha aprendido esto y nos faltan el respeto, perdonémonos. Anoche, fue noche de película. Que ver si quería impacto una película. Pusimos una película ahí, y en la película resulta que un personaje, mis amados hermanos, hirió a una persona y él salió huyendo pensando que la había matado. Fue un accidente, en la película sí fue un accidente, pero él salió huyendo pensando que la había matado. Entonces, en lo que él iba huyendo, iba volado en el carro, ¿verdad? Y aparece la policía y lo empiezan a perseguir. Cuando él se da cuenta que lo andan persiguiendo, pensó que lo andaban persiguiendo por lo que él acababa de hacer, por el accidente, y no, lo andaban persiguiendo porque él iba a alta velocidad. Ya estoy contando la película. El asunto es que él lo único que encontró abierto fue una iglesia y se metió. Ya el culto había terminado y secuestró al pastor y a sus 2 hijas. Y por la impresión de que el hombre entra armado y todo, al pastor le da un paro cardíaco. Ahí en la película se mira que solo se puso mal, se lo llevaron. El asunto es que se murió. Y una de las hijas se queda con él y la muchacha que se quedó con él secuestrada, ella empieza como a evangelizarlo, ¿verdad? Y ella le dice: ¿no te gustaría saber si tu novia está bien? Tal vez está viva, le dice. Y él dice: no, yo la maté. Le di cuenta que fue un accidente y se vio que fue un accidente, pero él dice: no, yo la maté. El asunto es que la muchacha estaba viva y el papá de la otra muchacha se murió. Y cuando ella se entera de que la novia del que estaba ahí secuestrándola estaba viva, se pone muy alegre y le dice: ya ves, tu novia está viva, le dice. Y en el momento pregunta: ¿y cómo está mi papá? Y le responden: tu papá murió. Y ella empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar y empieza, ahí se ve en la película, como que a surgirle un odio por el que ella estaba evangelizando, y se recuerda cuando el papá le hablaba del perdón y llorando amargamente le dice: te perdono, le dice, y lo perdonó. Imagínense eso, o sea, fue algo, uno está haciendo con la película, ¿qué va a pasar? Y lo perdonó. Desde esas capacidades solamente las da el Señor, pero también cuando pasa eso, cuando hay un corazón en el que no hay soberbia, cuando hay un corazón que está cubierto. Recordemos que es lo que estamos hablando de la túnica bordada, pero como consecuencia de ello tuvimos que hablar de la soberbia, mis amados hermanos, porque la soberbia se manifiesta en aquellos corazones que no están cubiertos, en aquellos corazones que no reconocen una cobertura. Y espiritualmente hablando, definitivamente estamos muy bien cubiertos. ¿Por qué? Porque la cobertura general pues es el apóstol Sergio, ¿verdad? Dios lo podría decir así, espero me dé a entender. De ahí es donde mamamos todos, de ahí, esa es la fuente, mis amados hermanos. Y la mayoría de lo que se predica en el ministerio de Sabenecer a nivel mundial, el apóstol Sergio no ha predicado. ¿Qué es lo que él dice? Nos dice: miren, cuando estábamos en Guatemala con él, ustedes vienen a los estudios y yo les doy grano. Ustedes se llevan el grano y ya cada quien va a su iglesia y prepara el pan, la torta, lo que quiera para las necesidades de su pueblo. Amén. Y eso es lo que la mayoría de pastores hacen. Aquí en Costa Rica tenemos al apóstol Juan, amén, y todavía ustedes tienen la bendición de tener pastores, nosotros también tenemos pastores. Entonces estamos bien cubiertos, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
Porque ante esto que estamos hablando de la soberbia, si yo identifico a esto en mi vida, a mí que es soberbia, bueno, cúbrase, ministrese, amén, pida ayuda y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, no le faltemos el respeto a nadie. ¿Por qué? Porque acuérdense que está escrito que lo que se siembra, se cosecha. Amén. Y por lógica, ¿verdad? Si yo siembro un granito de lo que sea, una semilla de lo que sea, ¿será que la cosecha va a ser una misma semilla? No. Yo siembro un granito de maíz, por ejemplo, y lo que voy a cosechar son varios elotes, no sé cuántos granitos de maíz. Entonces yo siembro una falta de respeto, ¿y cuántas iré a cosechar? No va a ser una, van a ser cualquier cantidad. Ok, ¿qué son las faltas de respeto? Las faltas de respeto en situación de convivencia son pelear, tomar, drogarse, llevarse mal, una situación de guerra en relación con el otro, hablar mal de otros, burlarse de otro, no ser honrado en manifestaciones de situaciones de convivencia y relación con otro. Entonces nos damos cuenta ahí, mis amados hermanos, hay varias faltas de respeto. Amén. Ahora vean esto a mí me llamó mucho la atención. Vean, miren hasta arriba ahí, por favor, donde aparece el numeral H937. Amén. ¿Ya vieron? A la par hay una palabra que bus. Amén. Ok. Bus, esa es la palabra original de la palabra desprecio que estamos hablando. Pero vean, mis amados hermanos, qué tremendo lo que dice acá. Es la misma palabra. Dice acá la Biblia. Jeremías 25:23 dice: a Dedán, a Tema y a Bus. Es la misma palabra, esta. Es la misma palabra. Y a Bus, ahí entre paréntesis, entre corchetes escribí: faltar al respeto, despreciar, menospreciar y menosprecio, soberbia. Y a todos los que se rapan las sienes y les dirás. Escuchen la profecía sobre todos aquellos que faltan el respeto, sobre todos aquellos que padecen de soberbia. Escuchen la profecía, mis amados hermanos, porque dice: a Dedán, a Tena y a Bus, vamos a decir así, les dirás. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: bebed, embriagados, vomitad, caed y no os levantéis a causa de la espada que yo enviaré entre vosotros. Miren a quién le está hablando, mis amados hermanos: a los soberbios, a los que le faltan el respeto a las personas. Miren lo que dice la Biblia, así dice el Señor. Vamos a resumir esto acá: no os levantéis. Vamos a seguir leyendo. Porque he aquí, versículo 29, que comienzo a causar mal en esta ciudad que se llama por mi nombre. ¿Y quedaréis vosotros sin castigo alguno? No quedaréis sin castigo, porque llamo a la espada contra todos los habitantes de la tierra, declara el Señor de los ejércitos. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, contra los soberbios, contra los que menosprecian, contra los que desprecian, contra los que faltan el respeto. Dice acá el Señor: llamo a la espada contra vosotros. Y esto fue lo que le pasó al rey David, mis amados hermanos, que por menospreciar, mis amados hermanos, a Dios, porque eso fue lo que él hizo cuando pecó, le vino espada sobre su casa. Imagínense hijos matando a sus hermanos, sus propios hijos, mis amados hermanos, matándose unos dentro de otros, y que Dios nos libre. Porque miren, la profecía sobre la gente soberbia está dura. Dice: no se van a levantar, la espada vendrá contra ellos. Pero avancemos, mis amados hermanos. Recuerden, vamos a regresar acá para que lo tengan presente, que dice acá: el impío está acompañado del desprecio. Esa es la palabra soberbia, ya lo explicamos. Pero ahora dice también de la deshonra y la vergüenza. Aquí está lo que significa la palabra deshonra. Miren, esto me llama también mucho la atención. Por eso, mis amados hermanos, creo que lo mejor que ustedes y yo podemos hacer es como lo dice el Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es aprender humildad. ¿Y de quién? De Él. La palabra deshonra dice que significa, mis amados hermanos, deshonrador, ignominia. Pero tiene esta palabra acá que es, no sé exactamente cómo se pronuncia, vamos a tratar de atainder, algo así. Y esa palabra significa
muerte civil. Y la palabra, la frase muerte civil significa privación general de sus derechos. Y vean, significa, la muerte civil implica perder no solo la vida, la propiedad, escuchen qué tremendo, y los títulos hereditarios, sino también el derecho de transmitirlos a los herederos. Miren qué tremendo. Ya, en otras palabras, una muerte civil puede ser de que la persona literal y físicamente esté viva. Amén. Pero a la hora de que él quiera, de que a él le hereden algo, no se lo pueden heredar. Y a la hora de que él tenga algo y lo quiera heredar, no lo puede heredar. O sea, prácticamente una muerte civil, mis amados hermanos, es estar uno sin derecho a nada. Sí, pero yo tengo derecho por ejemplo, a la vida, a un techo, al alimento. No, usted es un muerto civil, no tiene derecho a nada. Imagínense qué sería de nosotros si nos pasara esto de muerte civil. O sea, yo estoy vivo, pero no tengo derecho a nada. Es más o menos como lo que va a pasar en el periodo tribulacionario, que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que la gente va a querer comprar, pero no van a poder. ¿Por qué no van a poder? Porque no tienen el sello. O sea, están vivos físicamente, pero no tienen derecho a poder comprar. ¿Por qué? Porque civilmente están muertos. Y a mí esto me llama poderosamente la atención, porque la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, dice, o amará, porque amará a uno y deshonrará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a esta potestad llamada mamón. Entonces miren qué tremendo. ¿Por qué es que lamentablemente a mucha gente le vienen y le pasan cosas, mis amados hermanos, que miren, escúchenme lo que voy a decir, que no deberían de haberle pasado? ¿Pero por qué le pasan? Por deshonra. Amén. Porque está muerto civil. Pero que el Señor nos libre, mis amados hermanos, y que ante algún ataque o ante cualquier cosa que pueda estar propensa a pasarnos, el Señor nos alerte. Porque escrito está que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Amén. Por eso es la importancia de que ustedes y yo anhelemos los dones, mis amados hermanos. Bueno, con esto voy a terminar. Todavía me quedan 2 puntos, 1 y 2, pero ya el tiempo se me fue. Entonces yo voy a terminar ahí terminando con esto. Recuerden que lo mencionamos, que Proverbios 18:3, el impío entra acompañado del desprecio. Ya explicamos qué es el desprecio, una falta de respeto. La deshonra es una muerte civil. Y ahorita vamos a explicar la vergüenza, que es lo que está ahí en la pantalla, mis amados. La palabra vergüenza significa contumelia, baldón, escarnio, infamia, injuriar y oprobio. Vean eso. O sea, todo esto, mis amados hermanos, está acompañado de la soberbia. O sea, la persona que padece de soberbia no es solamente orgulloso, no es solamente eso, es muchas más cosas que al final ¿a dónde lo van a llevar? Este de todos es el que más me llamó la atención a mí, a una muerte civil, a no tener derecho de transmitir absolutamente nada a sus herederos. Miren qué tremendo. Entonces, humanamente uno podría, entonces, ¿para qué trabajé? Imagínense ustedes y yo esforzándonos por dejarle algo de herencia a nuestros hijos y a la hora de la hora no podemos dejarle nada. Yo no sé, pero ganas de qué nos darían con todo lo que tenemos si no se lo podemos dejar. ¿De qué? No entiendo. De llorar. ¿Por qué? Imagínense todo lo que tengo y no puedo dárselo a mis hijos. Darían ganas de llorar. Amén. Entonces lo mejor, mis amados hermanos, es si identificamos un poquito de soberbia en nuestras vidas. Acuérdense, la vestidura, la túnica bordada, eso significa cubrirse. En otras palabras, ministrarse. Pastor, pastora, yo reconozco que padezco un poquito de soberbia, de orgullo. Ministrarse, cubrir esa área. ¿Para qué? Para que Dios nos libre, mis amados hermanos, que el día de mañana todo nuestro esfuerzo es lo que pasa con el hombre y la mujer adúltera,
que todo lo que se esfuerza lo disfrutan otros, que ni siquiera son de su sangre. Qué bruto, ¿no? Bueno, veamos, pues, ¿qué significa esto? Vergüenza, significa contumelia. ¿Y qué es la contumelia? Ofensa dicha a la cara a una persona. Miren, mis amados, yo he escuchado este dicho, no sé si así es como lo usan exactamente, o tal vez ni lo he escuchado bien, pero a varias personas aquí en Costa Rica he escuchado que dicen: es que yo soy así, pastor, ratatá, creo que le dicen. ¿Es así o no? ¿Cómo es? Racatá. Ratatá, racatá. Ok, pues la Biblia dice, mis amados hermanos, que el ser así muchas veces ofende. ¿Qué gano yo, mis amados hermanos, con decirle 2, 3 verdades en la cara a alguien y son verdades? ¿Qué gano? Pudo ganar en el momento la satisfacción de se lo dije y se lo dije en su propia cara. Pero pregunto, tal vez alguna vez nos ha pasado que alguien enojado nos diga a nosotros en la cara nuestras verdades. ¿Cómo se queda uno? Se queda uno molesto, se queda uno herido, se queda uno con deseos de venganza. Entonces, ¿cómo creen que se queda la otra persona? No soy así como es, racatá. Eso es racatá. ¿Cómo creen que se queda esa persona cuando uno racatá? No sé exactamente qué quiere decir, pero chistoso. Seguramente se queda también herido. Y dice la Biblia que eso es causarle vergüenza. Y esta causa de vergüenza viene acompañada de la soberbia. Yo como se los decía el día sábado, mis amados hermanos, Dios conoce mi corazón y ese día tenía a Jocelyn para que diera testimonio, pero yo era una persona muy desagradable. No sé, les digo sinceramente y bendigo a los hermanos de Guatemala, no sé cómo me aguantaron, de veras, no sé cómo me aguantaron. Pero bueno, ya no tienen por qué aguantarme, ¿verdad? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque yo era así, racatá, decía, así, a veces ya se me quedó. Pero con el tiempo y el venir acá a Costa Rica me ayudó mucho para verme reflejado. Y yo decía, Dios mío, pero si yo era así, y qué feo se ve. Y yo me ponía a pensar, qué feo era. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque el estar acá, sobre todo desde que se abrió acá, mis amados hermanos, he tenido que experimentar y a veces no me aguanto, pero me he tenido que buscar, tener paciencia. Y yo sé que el Señor va a dar el momento propicio, pero imagínense si yo actuara como actuaba allá, les aseguro que ya los hubiera lastimado. Y esto, una contumelia, ofensa dicha a la cara a una persona. Así era yo, mis amados. Y les digo, a veces llegaba yo a la iglesia, a la casa, y le preguntaba a mi esposa, cielo, le dije, ¿no tiré muchas pedradas hoy? Me decía, si yo le preguntaba a ella eso, era porque yo estaba seguro de que en medio del tema dije algo que no debería de haberlo dicho. Entonces yo dije, le voy a preguntar, tal vez yo estoy pensando mal. Solo me miraba y dije, sí, definitivamente así pasó. Ofensa dicha en la cara a una persona, contumelia, vergüenza, y la vergüenza viene acompañada de la soberbia. Entonces no ganamos absolutamente nada, mis amados hermanos, con decirle las verdades a la gente en su cara. Nada ganamos, nada más que nos odien. Y muchas veces, como lo estamos entendiendo, ¿por qué somos así? Porque somos orgullosos, porque hay soberbia, porque hay cultura de Lucifer, y aunque nos duele aceptarlo en nuestras vidas, y por eso no podemos ser dulces. Miren, yo les dije hace uno de estos días, estaba leyendo algo y decía que la persona emocionalmente inteligente se nota que es cuando habla, porque cuando habla es dulce. O sea, le va a decir algo a alguien, pero es dulce. Ahorita me acordé de algo que también leí, dice que había una reina, pero que la reina era coja. O sea, cuando caminaba, ya saben cómo camina alguien que es cojito, ¿verdad? Y que cualquiera que le dijera que la reina se enterara que dijeran que la reina era coja, la reina lo mandaba a matar.
Y llegó un hombre y le dijo, ahí vas a ver, le digo, que yo le voy a decir a la reina en su cara que es coja, no te va a matar, vas a ver que no. Y llegó el hombre y llegó delante de la reina y le llevó una rosa y un clavel y se las puso la reina así. Y le dijo, reina, entre la rosa y el clavel, usted escójala. Y la reina se sintió halagada y recibió cualquier cosa. ¿Le dijo que era coja? Sí, le dijo, entre la rosa y el clavel, usted escoja. ¿Le dijo que era coja? Sí, pero la reina se sintió halagada y escogió una de las dos y no lo mató. Entonces a veces también es como, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Pues es racatá. ¿Cuántos corazones habremos lastimado? ¿Y qué he ganado con eso? Repito, solo que me odien, solo que me ofendan. Y a las alturas en las que estamos, mis amados hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. El rey David decía, porque iniquidad echaron sobre mí. ¿Y cómo le echaron iniquidad? Hay un momento en el que hay un hombre, dice la Biblia, que era descendiente de los de Saúl, y vio que el rey venía, él iba huyendo, y dice que lo empieza a maltratar, lo empieza a maldecir, y uno de los valientes le dice, rey, ¿quieres que lo mate? No, le dice, porque quién sabe si Dios lo envió para recordar mi condición. Que muchas veces, mis amados, por esto, ofensas dichas en la cara, la gente echa iniquidad sobre nosotros, nos maldice, nos desea que nos vaya mal. ¿Por qué? Porque yo fui valiente y le dije sus verdades en la cara. No, eso puede ser la puerta abierta para que esta persona, por haberle dicho sus verdades en la cara, nos maldiga toda la vida, hasta que o perdone, o se la lleve el Señor, o se lo lleve. Entonces lo mejor es calladitos, bendiciendo, y si algún día alguien nos hace algo, perdonemos, mis amados, ¿eh? Y si algún día yo tengo algo que decirle a alguien, así como el sábado se los dije, pero si se los hubiera dicho en un momento, les aseguro que lo estamos sintiendo. Amén. Entonces mejor a pedirle gracias. Y dije que con esto voy a terminar, ¿verdad? Ya casi. El otro significado de la palabra vergüenza es baldón, y esto es un insulto para una persona o familia. Yo no sé, mis amados hermanos, que el Señor nos cubra con su sangre bendita, ¿verdad? Estamos hablando de la túnica bordada, que es una cobertura. Tal vez nos ha pasado que alguien afuera que no lo conocemos nos ofende, pero ¿qué pasa cuando nos ofende un familiar? Duele, ¿verdad? Amén. También, ese es un baldón. Escarnio, burla cruel, cuya finalidad es humillar y despreciar a alguien. O sea, una cosa es, ¿verdad?, que tal vez alguien se tropieza y uno se ría, pero ya imagínense humillarlo porque se cayó. Que Dios nos libre de eso. Infamia, acción de maldad, injuriar, ofender a alguien con hechos, insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad. Y por último, oprobio, deshonra o vergüenza públicas. Que el Señor nos libre, mis amados hermanos, de caer en este tipo de cosas, pero todo esto que estamos hablando es consecuencia de, vamos a decirlo así, dos cosas, y con esto termino. Número uno, la soberbia, y número dos, no tener, mis amados hermanos, esa vestidura sacerdotal que nos cubra. Amén, amén y amén. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios, amén. Así que en el nombre de Jesús espero que ustedes y yo podamos identificar, porque de esto se trata, mis